De Guadalajara. Eso es mi paisa. Y ahí mismo estudió. Ahí mismo estudié en la Universidad de Guadalajara. ¿Y siempre supo que quería ser ingeniero? No, no siempre. Mira, yo al terminar la preparatoria, antes no era de él, había eso, Jorge Tronco común. Entonces, yo más bien aunque mi papá fue ingeniero y fue el director de la Escuela de Ingeniería. ¿Ah, tu papá fue ingeniero? Sí, sí. Director de la Escuela de De la Ingeniería. Escuela de Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. De la UAC. Esa fue de la UDG. De la UDG, perdón. Por favor. Lo que pasa es que mi papá murió cuando yo iba a entrar a la universidad. Mi papá en el 46. Entonces, él quería, a él le gustó, a pesar de que era ingeniero y arquitecto, él fue maestro de Díaz Morales, de Luis Barragán. Ah, ¿sí? ¿De Barragán? De Barragán. Este que mi mamá platica, eres de Guadalajara, de Barragán, y mi mamá platica que lo conocía o... En el libro de Barragán, ahí viene. Porque Luis Barragán era ingeniero. Ajá, sí. Él estudió en Guadalajara, Barragán. Díaz Morales, Cuba, todos los... Pues sobre Y todo entonces Barragán, él que es fue el más maestro. conocido Sí, de sí, sí. los arquitectos. Pero él estudió en la Escuela de Ingeniería, en la Libre de Ingeniería, no, allá en la Universidad de Guadalajara. Y ahí era, además de que era director, era maestro, mi papá en la Escuela de Ingeniería, y dentro de sus alumnos, son un chorro de Distinguidos. alumnos. Pero es Barragán, Los alumnos. los alumnos. Bueno, entonces, yo iba más bien a la cosa de la química. ¿Te gustaba más la química? Pues me llamaba más la me atención. interesa mucho, me llama mucho la atención la cuestión de los experimentos. Eso es lo que te gustaba. Me sigue gustando. Te sigue llamando la atención. La cuestión de por ejemplo, la cosa de los laboratorios en la ingeniería me gusta. Todo lo que es laboratorio. Todo lo que es laboratorio. Lo que pasa es que dan la materia de una forma muy árida, muy... Fíjate que ahí Muy por encimita. los laboratorios de la UNAM, esos laboratorios de hidráulica, puta, Ah, no, los sí. fregones que dan, ¿verdad? No, los que están en la división del doctorado, los de... Sí, están en la división. Ahí, güey, espérame, aguas con los laboratorios, ¿no? Ahora ya no, ahora están ya de la UNAM. De la UNAM. Entonces usted iba más por química. Yo iba más por química, pero de hecho, al morir mi papá, que él murió en julio del 46, íbamos a entrar en agosto. Entonces, no, pues de una vez me pasé a ingeniería. ¿Ya habías entrado a la facultad de No. química? Estabas en la prepa, estabas terminando la prepa. Pero iba enfocado hacia química. Iba enfocado hacia pero entonces ya empezamos con ingeniería. Después fue a raíz del fallecimiento decide mejor irse por civil. ¿Pero tienes más hermanos? ¿Son más? Había otros dos. Dos hermanos más. El mayor que ya murió. Pero no era ningún ingeniero. No, el mayor estudia Arquitectura. y el menor medicina. No, ok. Entonces entra ahí en la universidad, en Guadalajara. Fue en la Universidad de Guadalajara. ¿Dónde estaban? Ahí, pues, con Vallarta, Mira. por esa donde está la No, universidad. ahí está. Ahora eran dos edificios. Donde está el Paraninfo de la universidad. Sí. ¿Lo conocen el Sí, Paraninfo? vamos a hacer la iglesia esa de la... Bueno, ahí es donde está el expiatorio. El expiatorio. Atrás está lo que es la universidad. Ahí era la universidad de Guadalajara. Ah, exacto. Mucho antes fue la penitenciaría. Ajá. De ahí de... Ya sabían por dónde iba la... Mi mamá murió en el 42, no, en el 42. Fue en el cuarto centenario de la fundación de Guadalajara. Guadalajara. ¿El 42? ¿cierto? Por
Guadalajara se fundó en 1542 y mi mamá murió en 1942. Entonces tú fuiste huérfano muy joven, Muy ¿no? joven, a los 13 años murió mi mamá y a los 17 años mi papá. Afortunadamente quedó mi abuela. Tu abuela fue la que se hizo cargo Sí, de ustedes. se hizo cargo de nosotros. Pues organizó a toda la boda. El mayor tenía 3 años. Yo cumplí 84. Mario ya yo cumplí 87. Mi hermana, que era muy... Es que es amiga de mi mamá. Sí. Sí, era tu hermana. Sí, es mi Ah, hermana. vive todavía, Ella ella vive, sí, sí. es cierto. Ella- Es la mamá de Fernando, digo, de de Fernando de Vallejo. sí. Porque ella era muy amiga de mi tía hermana de mi mamá, mi tía Ajá. Emilia. Y el menor era médico. Y luego estudia ahí en Guadalajara. ¿Y cómo es que llega a Tijuana? ¿Cómo ¿O qué, es que o llegó qué a sigue después? No, porque tú hiciste muchas obras en Guadalajara, ¿no? Ah, estuvo un Sí, tiempo allá. Mira, yo desde que, es que antes, no sé si ahora todavía, se acostumbraba a estudiar y trabajar al mismo tiempo, estudiar y trabajar al mismo tiempo. Ya no. Bueno, No, yo sí no, estudié. yo sí no estudié. tenía tiempo, yo tenía 8 horas de trabajo, 8 horas de escuela todos los días. No, yo sí trabajaba. Yo También. sí trabajaba. Sí, pero yo sí hice mi carrera en 7 años. Entonces, la suerte de que buenos maestros, todos eran Reconocían. alumnos de mi papá. Ah, ok. Yo fui Padrinos. un privilegiado en ese sentido. Ajá. Y es más, los gobernadores y los presidentes municipales también habían Fueron tenido mucha... alumnos de tu papá. No lo conocía, pues, pero era una persona, Entonces, imagínate. tuve la suerte, pues, la facilidad de encontrar luego los trabajos. Ok. Poderme ya- Ah, pero no sé llamaron, decir ¿no? cómo ¿Qué? no. bien. Ajá. Entonces, el primer trabajo que estando estudiando yo, se empezó a hacer el estudio de la reposición del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Guadalajara, que lo financió el Banco Hipotecario, lo que es ahora Banorte, lo financió. Pero los ingenieros que hicieron todo el diseño del sistema eran de ahí de Guadalajara. De hecho, la oficina estaba ahí en una zona aledaña a lo que era la presidencia municipal. Que por cierto, como estaban también rehaciendo lo que es la nueva presidencia municipal, provisionalmente estaba la presidencia en otro sitio, que era la escuela politécnica, que fue la escuela politécnica, y ahí se había cambiado la presidencia municipal, y ahí estaba la dirección de obras públicas, con una sección muy especializada para el diseño de las redes de agua potable y alcantarillado, porque a diferencia, bueno, Guadalajara tenía el sistema combinado de agua potable, digo, de alcantarillado, Pluvial de pluvial y sanitario. Nada más en México yo que había ahí en Guadalajara, no sé en otras partes, porque en Colima que me tocó después hacer el sistema era separado, aquí es separado, donde quiera. Es que la cantidad de agua que llega con el pluvial, tienes que tener unos tubotes ahí para... No, en Guadalajara los drenajes pluviales son enormes. Pues sí, para ¿Te llevar. acuerdas cuando la explosión aquella Sí, que sí. fue por eso? Porque bueno, uno puede caminar dentro de los alcantarillos. colectores. Sí. ¿Sí? Y eran en forma de herradura, de mampostería los colectores. ¿Y ese te Eran- tocó a ti diseñar? No, a mí No. me tocó estar dentro de... La comisión Sí, de... me tocó diseñar, arearlas. Ajá. Pero estaba ya estudiando, Sí, digo, ya sí, sí. empezar a meter mano ahí.
con el planímetro, ya ves. Sí, el planímetro, planímetro. regla de cálculo. Luego, la regla de cálculo, cabrón. Y luego, para mí, luego pareabas con papelitos, ¿no? Y luego con la fórmula de Buckley-Ziegler. Sí, ajá. O sea, ya te tocaba meterte ya. Pues, empezaba. Entonces me tocó en el diseño eso. Fue una obra muy, muy interesante. La ganó, por cierto, se concursó, o se la dieron, yo no sé. No, se las daban todas. La constructora El Águila, de Bertrand Cousinet, unos catalanes, unos españoles. ¿En qué año fue eso más o Fue en menos? 1947, 48. Ese fue, yo tendría, yo nací en 42, yo tendría como unos 6 años. Sí fue eso, entonces cuando estaban rehaciendo todo. Yo cuando se repuso toda la red de alcantarillado. ¿Y no estudiaste en el Instituto de Ciencias o en el mismo? Yo no estudié en el Instituto de Ciencias. ¿Tú estudiaste en el Instituto de Ciencias? Pero yo me acuerdo que sí era el Cervantes y el Instituto de Ciencias. No te asustes, no te espantes, son los fotos del Cervantes. ¿Verdad? Sí, eran sí. piques así, del Cervantes y el Eran los maristas. los maristas, exacto. Para que veas. No, te acuerdas de muchas cosas. Sí, ahí en el Instituto de Ciencias. Entonces está ahí trabajando para, cuando están diseñando la red, gana el concurso esta empresa para construirlo. Yo no sé si lo dieron. Ajá. Yo Hace ya ni siquiera hay uno de qué se trata. Claro. Yo estaba ahí en el gabinete, digamos. Había un chorro de ingenieros, muchachos. muchos ingenieros. Y el jefe de ellos, Juan Jiménez Romo, además de que fue maestro mío de topografía era mi jefe ahí en la oficina del diseño del sistema de alcantarillado de agua potable de Guadalajara. Se terminó el proyecto ese y luego se empezaron a hacer las obras. Luego entró en el 46, entró el gobernador Eliseo González Gallo. González Gallo. Me acuerdo. Que por cierto, mi papá trabajaba y hacía obras a González Gallo cuando González Gallo era secretario particular de Ávila Camacho. Entonces tu papá era un ingeniero muy famoso en Guadalajara. Sí. Fue muy famoso. Sí. Es más, una de las calles, mira, ¿Se llama? de Guadalajara, se llama Aurelio Aceves. Él es el que diseñó los arcos de Guadalajara. ¿Su papá? Sí. Es el que diseñó los arcos de Guadalajara. Tú sí los conoces, ¿verdad? El Paraninfo de la universidad. ¿Conoces el Paraninfo? ¿Tú lo conoces? No. No lo conoces. No, eso es- A lo mejor sí lo conozco, pero no sé cuál es. no, está dentro del edificio ese que dices que está. No lo conozco. Por dentro no lo conozco. Esa obra hizo un chorro de obras. Además había sido director de obras públicas de Guadalajara. Fue lo que ahora es secretario de obras públicas, Okay. los secretarios. Ese es el puesto que tiene tu papá. Fue secretario de obras. Era director, antes era director de obras públicas, cuando era gobernador el general Marcelino García Barragán. Y García Barragán y González Gallo estaban complicados. Entonces le pidió a González Gallo porque estaba haciendo muchas obras, tenía muchos proyectos González Gallo para desarrollar, tanto en Guadalajara como en su pueblo, en Yagualica. Entonces le pidió a mi papá que renunciara a la escuela. a la dirección, La Dirección de Obras Públicas. a García Barragán. Salía
sea cuesta arriba. Pero decía, bueno, pues el futuro viene para acá, hay un chorro de agua. Entonces fue con García Barragán y le explicó y le dijo, bueno, eso nos platicó mi papá, y ya estaba viudo mi papá, tenemos como 16 años, 15 años cuando... Entonces murió muy joven tu papá. Muy joven, sí, muy joven, 50 y tantos años, 58 años. Entonces, total, le dijo García Barragán, bueno, está bien, pero tráigame a alguien que lo sustituya. Por cierto, mi papá era diabético, mi mamá también. Fue tanta la atención que traían que sufrió mi papá, después nos enteramos, perdió la vista al estar ahí. El gobernador diciendo, entonces le pidió al ingeniero Cayo Lozano, que fue el que llegó él, le dijo, no veo nada, ayúdeme a bajar. Y le ayudó a bajar la escalera del palacio y ya lo llevó a la casa. ¿De eso moriría tu papá por la diabetes? No, ¿O alguna le dio consecuencia? un cáncer en el hígado. Y se fue así. Muy rápido. Es decir, yo creo como 4 meses. Empecé a consumirse una forma horrible. Entonces, yo estoy ligado casi desde que nací a la cuestión de la ingeniería, porque mi papá nos llevaba a las obras. Oye, entonces, ¿cuándo inauguraron En el 42. El 42 fue cuando se inauguró. Hasta ahí llegaba Guadalajara. Hasta ahí Hasta llegaba. llegaba. Hasta ahí. Ahí era la entrada de Guadalajara, todo para allá, hacia el norte y ya hacia no el existía. este y hacia el oeste. No había Mis tíos tenían Ciudad Granja, nada. pero tenías que dar la carretera a Nogales. Sí. Uno de acá. ¿Cómo se llama? Era Morquecho. Morquecho. Rodríguez y Morquecho era. Rodríguez era su cuñado. No, su cuñado estaba casado con una hermana de Juan. Mi tío era Juan. Y la hermana de mi papá era la esposa de Juan Morquecho. Sí, eso años le batallaron mucho para que se desarrollara, pero no se vino. Cuando creció Guadalajara se vino aquello rápido. Está como Ciudad del Sol. La Ciudad del Sol era la que está junto a Chapalita. Sí. Chapalita era de la ciudad, el primer fraccionamiento fuera ya de Guadalajara. Era a un lado de los arcos. La filosofía de la ciudad del jardín. Sí. Señora, ¿Cómo estás? Hola. Jorge, ¿es mi hijo? igualmente, chavo, buscando, por favor. Entonces el fraccionamiento es Chapalita, ¿no? De la ciudad del jardín. Por cierto, todavía se autoadministra el agua. Es exclusivamente de ahí nada más. Ahí hay pozos. La unión de propietarios administra su agua, su extinción de basura. Había un parque Chapalita. Pues ahí está. Ahí es. Ahí, Había una fuente que se llamaba la fuente de... Bueno, era la fuente, una fuente que hicieron, que hizo Fernando González Lostaza. Él la diseñó, hubo una fuente y luego la tiraron, la diseñó y la puso Fernando González Lostaza, hijo de González de Gallo. Hijo de González Gallo. Fernando es arquitecto. Sí, claro. Es además de cubos de concreto. Sí, de unos cubos, la hermana agua, algo decía ahí. Es un azul, ¿no? Unos como cubos azules. No me acuerdo ni Son de concreto aparente. Sí. Aparente, muy rústico. Sí. Es una especie
especie de escultura. Una fuente de escultura. Eso. Era la glorieta Chaparrita. Sí. Ahí se juntaba. Andar en bicicleta, estaba muy chiquillo. Y luego, ¿qué vamos? Después del trabajo ese. Ajá. Del alcantarillado. Cuando te recibiste, ¿qué pasó? No, antes. Sí, han oído el ingeniero Jorge Matute Ramos. Matute a mí me suena. Ah, Matute, como no, el que movió el edificio. Es famosísimo. Ah, sí, movió sí, el sí. edificio. De Que la- esta de la- tiene una Sí, yo me acuerdo de eso. Yo sí me acuerdo. La telefónica. Él fue también discípulo de mi papá. También fue discípulo de tu papá. Sí. Y él era el director de la escuela de ingeniería. Y vivíamos como a una cuadra de distancia. Él Claro, quería mucho a mi es que padre. había 8 ingenieros, güey. Entonces teníamos clase a las 7 de la mañana. Tenía que caminar yo a tomar el camión a las 6:30 de la mañana ahí por Vallarta pasaban los caminos, porque ya la escuela ya estaba cerca de San Pedro, allá por donde está el Club Huerto. Entonces a veces me encontraba, iban a también a la que tenía. Pues tú sí lo conociste. Tú sí lo conociste, San Yo Matute. trabajé con él. Ah, también. A eso iba, que la siguiente chamba me llamaron ahí al despacho del ingeniero Matute y a mí me tocó ver cómo se movió El edificio. cómo lo diseñaron, quién lo diseñó. Pero yo estaba en otra área, yo estaba en la cuestión de vialidad. Que se estaban ampliando las avenidas, la de Tolsa, la de Vallarta, la de Miguel. Y yo estaba encargado de diseñar los perfiles, De todo, secciones, claro, sí. todo lo que es La de geometría. Tolsa. En la Tolsa. Tolsa es la que está. Después de Vallarta, No, es paralela, digo, es perpendicular a Vallarta. La que está por donde está la universidad. Ah, ok. Yo tengo ese video donde aparece el, Moviéndose. moviendo el edificio. Sí, a mí me tocó ver cómo lo diseñaron, cómo Muy bien. Fue un sistema del ingeniero, ¿no? Sí, y él nos estaba dando clases, de procedimientos de construcción, se llamaba y nos explicó que no era el primer edificio que movían en el mundo. Parece que en Boston habían movido. En algunas otras En el partes. Distrito Federal movió, Muchucho también movió. No, en México no se había movido. En México posteriormente. Lo pero tumbaron y Muchucho- lo tiraron y luego No, movieron una iglesia, no, espérate. No, eso nomás fue en Guadalajara, Pancho. El hecho es Deja de de que ser. si él diseñó con un grupo de ingenieros, pero dirigido por él, el sistema de cómo ver. Porque aparte de que se movió, el servicio de teléfono nunca se suspendió. Nunca se interrumpió. Oye, pues eso es mucha historia, ¿eh? Digo, todas las cosas famosas de Guadalajara. Sí, me Fíjate que tocaron, sí. me tocaron mucho. Entonces trabajó ahí y mientras estaban haciendo el proyecto de mover el edificio. Y ahí estaba usted trabajando en Yo qué? estaba trabajando en el diseño, ¿De las vialidades? en la cuestión de las vialidades, porque en el gobierno de González Yayo, el gobernador de Jalisco era como el presidente municipal de Alba. También de Guadalajara. Entonces, cuando entró el gobernador González Yayo, él ya tenía todo el plan. Que un día después me dijo, ¿qué falta me ha hecho su papá? Y me dijo, yo estaba haciendo otra obra posterior a eso. Cuando nos encontraron, iba con un grupo de gente a visitar las obras. Ya no, yo no sé si aquí todavía lo hacen, pero hace mucho que no lo hacen, de verdad, ¿no? Y
ir a visitar cada... Ahora que se está haciendo, ¿no? Bueno, entonces trabajé yo ahí con el maestro. Luego, en la ampliación de la avenida Bolsán. Esos fueron proyectos tuyos ya tú ya hiciste la geometría. Pues de hecho estaban hechas. Yo tenía que corregir algo del rasante. Okay, pero ya te daban a ti la topografía. Te daban todo. No, había que hacer topografía, diseñar dónde iban las bocas de tormenta, porque como digo, ahí, como es combinado el drenaje, diseñar a cada, de qué tamaño las bocas, todo eso. Y había el debate siempre de que si es asfalto, si es concreto. Pregúntale a Pancho a ver. Toda la vida. Entonces, te digo, realmente del todo me interesó el tema ese de los famosos pavimentos. Yo siempre, y en cambio tenía un compañero mío, que trabajaba en las SCOP, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Trabajaba en el laboratorio de la SCOP. Y él, al contrario, era muy parte de los asfaltos. Había discusiones ahí que por qué. Aunque ya en aquella época los concretos todavía no estaban así muy extendidos, ¿no? Fíjate que ¿O sí? sí, cierto. Nada más que está muy definido el Nada más que en Guadalajara, es como todo se define, bueno, es cuestión de costos iniciales. Porque bueno, tan malo puede ser uno como otro, pues si lo haces mal el de concreto, pues es mal, claro. Entonces viene el concreto asfáltico. La cuestión es de la duración, desde luego que duran bien hechos los dos, dura más mucho mejor. Pero no se justificaban los costos. Pues. Tiene sus desventajas, Sus contras, ¿no? es más duro, que se rebota más que los... No, el problema básicamente se refiere al que tiene tripas. El que tiene tripas abajo, lo mejor es no ponerle concreto arriba. O sea, para instalaciones. Mira, todos los concretos que hizo han durado todavía. ¿Por qué? Porque no tienen instalaciones. Tuvieron la precaución de ponerlas afuera. Pero sí, eso es todo. Pero en Guadalajara, todas las... acababan de hacerlas. Sí, están nuevas. Pero de todas maneras, yo he ido ahora. Cada que voy a Guadalajara voy y visito una obra tuya, que es la que sí. Porque, fíjate, esa la hicimos, es la avenida 16 de septiembre, donde estuvo la vieja estación de ferrocarriles, ahí por San Francisco. Es la ampliación, la continuación de la avenida 16 de septiembre. Eso sí me tocó diseñarla. No, la geometría era continuar nada más. Pero sí, el ingeniero con el que trabajaba, el ingeniero Moral, que también era maestro mío, que fue posterior. Cabrón, trabajo maestro. Él me dio todas las libertades para poder hacerlo. Porque había dos compañías enormes que eran de los Enrique. Entonces, todo lo que se hizo de concreto hidráulico, que fue de la avenida de la calzada de Independencia hacia el norte. Porque lo que dividía Guadalajara es la avenida Independencia, ¿no? Sí, pero hacia los arcos. Hacia los arcos. Eso era de eso. Y sobre todo de los 16 de septiembre,
hacia los arcos era de concreto. ¿Por qué? Porque era la gente Que tenía más que dinero. podía. Y mentiras, de Tolsa para allá. Era de Tolsa hacia los arcos, era de concreto. Que era la gente que tenía Más poder dinero. económico. Pues Mejor, estaba más. mejor. Y lo otro. De Avenida Independencia para allá A era la chusma. la chunga. Era el proletariado. Y eso se hizo de concreto asfáltico. Pero el concreto hidráulico se hizo entre dos empresas. Había muchas calles de empedrados, ¿verdad? Todas, Sí, ¿verdad? todas Todas estaban empedradas todas antes. eran empedradas. Yo vivía en la casa de usted está por la avenida del Bosque. Era Avenida del Bosque. por ahí por Lafayette. A 3 cuadras de la Lafayette. Era también paralelo a la Lafayette. Claro. Digo, enfrente de la casa, Pero decían muy bien los empedrados, ¿eh? Sí, pues era muy antes de que se pavimentara, ahí pasaba una línea de caminos, los oblatos Oblatos Colón. Ahí ¿Y te das cuenta que estamos viviendo ya? Fernando? tenía las huellas nada más de asfalto. De eso no me acuerdo. Entonces, pues ahí estaba enfrente a la casa. Y yo tomaba el camión, el que llevaba al centro, ahí en la esquina de la casa. Entonces estaba pavimentada nada más huellas. Estaban los autobuses de asfalto. Posteriormente se hizo de concreto. Pero había el debate también de que si el empedrado servía de base, que si no servía de base. Entonces, mi maestro del Moral, Javier del Moral, él había pavimentado en México, parte del Paseo de la Reforma, en los años 30 y tantos. Entonces, él tenía mucha experiencia en eso. Y él estaba convencido, estaba seguro de que el empedrado sí servía de base para las dos. Pero los técnicos muy Modernos. modernos, entre ellos mi amigo Bucayo decía que no, que porque no se podían medir las capacidades y que Bueno, lo que pasa es que entonces no, pero lo que pasa es que el subsuelo de Guadalajara es de una estabilidad extraordinaria. Es puro tapetate. ¿No? Es puro Jal, sí. Y arena amarilla. Entonces, está totalmente, es totalmente estable. Y sobre eso, el empedrado, la de 16 de septiembre, Ya fue diseño. la vieja estación de ferrocarril, esa la compró los Larrea, Jorge Y Larrea. las redes son los de la universidad. el Son Grupo México es el Grupo México. dinero. Grupo México. Los mineros, Ah, ok. pero los antes eran también, se dedicaban a la cuestión de la construcción. Entonces ellos compraron esa zona de ahí. Entonces había que urbanizar, pues, eran los patios de los era la estación y los patios de los ferrocarriles. Entonces fue prolongar la avenida 16 de septiembre. Te digo que había dos empresas, estábamos en que había dos empresas muy grandes En Guadalajara. en donde no había plantas de mezclador, no había camiones, Ollas de devolvedoras. había ollas revolvedoras, ollas como esas, Sí, la de los concretos. de camiones no Ah, había. no, Había revolvedoras grandes de 6 sacos, unos cucharones donde vaciaban ahí los Sí, no, de camiones la de tarde, vacío, y con una pluma y un cucharón en donde donde vaciaba ahí el concreto ya
mezclado en la olla y ya lo depositaban a 6 metros y ahí ya Ahí lo... lo sacaba. Eso te permitía, Sergio, con ese tipo de maquinaria, manejar revenimientos casi de cero, casi de cero. Pues es como la que tuvimos aquí. Es el tilt tap ese que se nos- Casi de cero. Nosotros ahí manejamos, ¿eh? Y estas no, estas ollas mínimo que te 6. permiten 6 6 centímetros. centímetros. Eso hace que el consumo de cemento se vaya. Nosotros manejamos por las 0. nubes. ¿Cero decías tú también aquí? En concreto. Allá arriba en el aeropuerto. En la avenida Tolsa, este, la pavimentamos con una revolvedora a veces, grandotes. Y yo estaba encargado de sacar los cilindros y Se llevaba un control. para llevar el control de calidad de los concretos. Por cierto, me acuerdo muy una vez, me crucé yo por detrás del cucharón y Te pegó me un- pegó y estaba ahí uno de los dueños, el ingeniero Arregui. Arregui que vinieron aquí, ¿no? A la El cosa papá, eléctrica. el papá de Felipe Arregui. Arregui. Se espantó porque me aventó Pero él sí era golpe. ingeniero civil. Sí, Arregui. Y él era eléctrico, ¿no? no, también. Ah, era civil. Sí. Por cierto, se acaba de morir el ingeniero Arregui. Ah, sí. Tenía de 102 años. ¿no? Bueno, entonces yo sacaba los conos, hacía los cilindros y los llevaba a la tronar. fábrica de cemento Guadalajara. Era cemento Guadalajara, al laboratorio. El ingeniero químico de Guadalajara era amigo mío, era sometido, Y era lo que te gustaba el laboratorio. me gustaba. Entonces, llegamos a obtener resistencia de 400 kilos. En aquella época, En aquella. Con porque el consumo, proporcionamiento, bueno, ¿quién lo daba? con consumo de 250 kilos por metro cúbico. ¿No estaban usando aditivos? No, ¿Sin aditivos? sin aditivo. Todavía no había mucho aditivo, ¿verdad? No había mucho aditivo. Pero el cemento era muy buen cemento. Los agregados eran muy buenos. Buenos agregados. Era puro agregado triturado, era puro. No contaminado ni nada No de eso. contaminado ni nada. Entonces, y en la avenida 16 de septiembre, como el ingeniero del Moral no tenía esas capacidades, hicimos concreto premezclado con rebolas de 2 sacos. Entonces, y los vaciamos en camiones de volteo. Y así Y en la planta, que tenía una planta de tubería de concreto para los tubería grande de concreto hidráulico. Y en el patio de Colado, ahí hacíamos el concreto hidráulico y lo transportábamos en camiones de volteo a la avenida 16 de septiembre. Pues como ahora le hacen, nomás la volteaban. nomás le voltean sí. y otro. Y también con concretos de 210 kilos por centímetro cuadrado. Y consumos de no más de... ¿Qué diseñaban? ¿En la planta diseñaban? No, ¿O ustedes? lo diseñábamos en laboratorio. En laboratorio. ¿Te tocaba diseño también a ti? No, Ya había en la sí, gente ya. especial. Tú estabas más bien en la obra. Pero sí revisábamos Sí. que se cumplieran con las especificaciones. Entonces, en ese entonces, ¿te acuerdas que las juntas eran de celotex asfaltado Sí, y por ahí? Y eso, Me da el brinco después. a la hora de transitar por las calles, era muy incómodo estar. Entonces había un ingeniero
una de la muy famosa ahí en México, que era especialista en la cuestión de su concreto. Y en las revistas estas de cemento y concreto, él escribía los artículos. Y en uno de ellos estaba proponiendo juntas sumergidas. En lugar de poner la Punta por arriba, ponerla abajo. Y total dice que se haga la grieta arriba. Obviamente no va a estar derecha. Entonces le dije bueno, ¿sabes? Vamos probando, usted lo quiera. Pues entonces, y luego nos están, porque nos están muy chingones. No va a escapar. Vamos a hacer. Si no, pues ya Estaba bien, primero pusimos las veces. Pero luego, cuidando que quedan lo más derecho posible. Digo, es a la obra que visito cada semana. Y ya trabajar. Eso fue en el año 55. Yo soy en el 51. Sí, por ahí en el 51. 60 años. Entonces dejaba como una cindrita para provocar la junta, ¿o qué? Se ponía. ¿Te das cuenta? Que esta es la junta. Ajá. Y esta es la junta. La poníamos aquí nomás Bien apuntalada. bien sostenida con unas pijas Ajá. que quedara Perpendicular a la superficie. y a la hora que venía el concreto, pues nada más la protegíamos para que quedara bien. Ahora que cada que voy, están las juntas empezaron a O aparecer. sea, tiene 60 años ese pavimento y no le ha pasado nada. Ni grietas ni nada. Grietas como las que se hacen aquí, normales. Se ve el desgaste, sí, Sí, 60 años. de hecho, fue agregado a repulgada y media, que es el que se usaba. El baño es allá no lo lo que se ve es el agregado. Ya después. Sí, ya desgastado, pues se ve buenísimo. Tú estuviste después. Te fuiste a Colima. Bueno, pues me fui a con Chávez Carrillo. No, el general del Moral. con el ingeniero Morales. Yo, Moral, O sea, ya tenías tú cuántos años de experiencia, ya eras ingeniero. yo acababa de salir yo me casé en el 53. Ella de dónde, de Guadalajara también. Sí. Paisana también. Sí, vivíamos en la misma manzana. Entonces en el 53, terminando esas obras, porque además estábamos haciendo una tubería por un acueducto de Sistana a Guadalajara, tubería de concreto. Me dice el ingeniero Moral, oiga, me ofrecen el trabajo, quiere irse a Colima. Ya te habías casado también. No, Todavía no. Andabas de novio. Sí, pues ya me iba a casar, ya estaba por casarme. Deja al principio no quería ir. Pues es que nos vamos o nos vamos. No estaba fácil en Guadalajara hacer todo. Vamos. Y me fui a Guadalajara, fui a recién casado, a hacer el sistema del alcantarillado de Colima. Pero tú como proyectista o como consultor. como contratista, sí, del lado del contratista. El proyecto lo había hecho
Banobras. Okay. El organismo. Sí, el organismo. Y con la intervención de recursos hidráulicos, el banco, Chávez Carrillo ¿Era el gobernador? Todavía no. era el presidente municipal de Colima. El gobernador era el general Jesús González Luna. Chávez Carrillo, ahí lo conociste. Yo ahí conocí a Chávez Carrillo. Estaba así, Era gordo. gordo. Y él era, pero además de ser presidente municipal, era el asesor de obras públicas del gobernador, porque había sido antes director de obras públicas del gobierno del estado. Entonces, y ahí, sí, yo lo hacía de todo, le daba líneas, niveles, y le chingaba, porque tenía 4 inspectores, el de Banobras, que estaba de planta, ya, que era el de Antonio Ramos Salido, que también había sido pero él ya vivía en Colima, tenía plantaciones allá de cocos, pero era muy amigo del director de obras de Banobras, entonces le pidió a Ramos Salido que fuera el inspector de. Luego teníamos un inspector de Secretaría de Recursos Hidráulicos, Jairo Sarlat, que fue un señor Joaquín Gallo, que fue del Observatorio de México, director del Observatorio. Este era hijo del Gallo. Y teníamos el del ayuntamiento y el del gobierno del estado. Tenías 4. 4. Cuando yo vine. Entonces tú llegaste ahí como superintendente. Sí, Ya como con un puesto, superintendente, sí, superintendente. Muy joven. Pues tenía 23, 24 años. Yo empecé a trabajar desde los 17 años. Desde antes, porque mi papá nos llevaba a Yagualica y a ver las obras y eso. Y nos hacía medir ¿no? Nos llevaba a medir los destajos, a los pintores y a los. Entonces en Colima, pues yo era el que daba línea y me la revisaban luego. Me daban niveles y me los revisaban luego. Pero niveles época, poníamos sin niveleta cada 10 metros. Para la hora de magia. Y en la línea teníamos, Sí, teníamos una tolerancia de más o menos medio centímetro o 1 centímetro, una cosa. Y lo mismo en los niveles que en la línea. Y luego me clasificaban estación, digo, cada 20 metros, cada 10 metros, 0, 100, 0, 0. Había días, Sergio, porque todos los viernes hacíamos estimación, cortábamos estimación. Y el cuate de recursos hidráulicos traía su libreta también de fotografía y ahí checando las clasificaciones de material. Y eligió Ramos Salido, el de obra, el de Banobras, era el que era más consciente de todos, eran 4 contra la milla, con esta particularidad, en Colima, a los 40 centímetros hay agua. Hay agua. ¿Cómo la controlaban? Bueno, pues a base de bombear. Y hay boleos. Aparte. Era,
pero fue una obra realmente de mucho reto. Y yo con muy poca experiencia, sobre todo en la cuestión de había que estar tronando, había que estar Como nos tocó aquí, Pancho, abriendo ¿no? todo con roca. Este cualidad para allá. pero ya había casas, ya sí. A nosotros nos tocó hacer aquí con la Tepec, allá arriba, Tepizapán ahí en la colonia Moreno, en la dinamitando, y luego una vez en la que para las rangas y dinamitando. y luego el Reaper del con el D9, una vez se me quedó, perdió uno ahí. Sí, se rompía, ¿no? Se quedó adentro, La No, punta. o sea, ya ni Reaper ni nada. nada, era... Puro pico y pala, sí. Puro pico y pala. Y a veces se asomaba el chascarrillo ahí. Ahí lo conociste, ¿no? Ahí lo conocí. A ver, Pero por ejemplo, él era, ¿cuántos años mayor que tú? creo que era como 5 o 6 años. ¿Y estuvo cuánto tiempo ahí en Colima? Ya que terminó ese Como proyecto. año y medio. Nomás fue entonces se fue para ese proyecto. Y agarrando experiencia. Claro. Yo no quería que... Se estaban haciendo una serie de canales ahí en el Valle de Tecomán. Entonces, ahí me ofrecían que me quedara y chascarrillo. Es bonito, Colima. Y yo les decía, Chávez Carrillo, viendo si el director de Obras Públicas, dejaron diseñado ahí cómo iba a crecer, cómo debería crecer Tijuana a base de anillos periféricos. ¿Pero por qué Tijuana? Digo, Guadalajara, Colima. Colima. Ah, ok. Sí, para ese fue el segundo capítulo. Sí, ya sé. Es que ahí se ligó con Chávez Carrillo. Y A partir de ahí ya, ya y ahora que Cecilia a mí se había ido, se fue a Colima un par de años, un año, a vivir allá. Fui yo a Colima, cerca está la ciudad tal como... De acá. No, Como Como se el había proyecto. planeado. Como había como se había planeado. planeado. ¿Y esa idea de los anillos de quién fue? De Chávez Carrillo, Chávez Carrillo. Y se siguió. los Hicieron. anillos periféricos. Y toda la ciudad, casi toda la ciudad está pavimentada de empedrado, de piedra bola, unos empedrados preciosos. Pero en Guadalajara era de otro tipo de piedra, tenía filo, no, este es de Bola. piedra bola. Y hay zonas donde le cuelan también las huellas para aplicar su Colima. Pero no dejan que crezca el zacate, el pasto, Se ve muy bonito. precioso, precioso. Bueno, luego de ahí de Colima, pues ya me hicieron no sé qué ciudadaría, ahí vamos a Puerto Rico. A Guadalajara. Oye, eso es lo de tu papá, de los arcos. Vizaya en su placa. Sí, estaba viendo la Sí. salida Yendo hacia Tequila, viniendo hacia acá, en la cabecera. Ahí está el nombre. Ahí está. A él no le gustaba ponerse placas, ¿no? Pero pues es Sí, que pero ahí- pues es un monumento Sí. histórico que se va a quedar de por él. Pero fíjate que ahí, todos los azulejos esos que había, o hay, se mandaron a hacer estaba muy ligado con el gremio de artistas y de artesanos de ahí de ¿Y él Guadalajara. también estudió en Guadalajara? Sí, fue el libro de Epidemia. Se mandaron a hacer especiales, un diseño especial con un señor Farías, que era pariente, que era director del Museo de Guadalajara, don Misca Farías. Y yo me acuerdo que iban muchos del gremio artístico allá a Guadalajara a ver, digo, allá a la casa para opinar ahí en el diseño, las artes, porque se hicieron varios proyectos, unos pues querían, como todos, unos muy modernistas, otros muy total.
papá quería que fuera una cosa así y afortunadamente fue. Así como quedó. prevaleció. Así como quedó. Así fue, No lo viste por Matamoros, por allá, lo viste por el norte, tú, ¿no? pues sí, pero vamos apenas Sí, a vamos por Colima. partes, vamos por partes. Bueno, luego jugamos, regresamos Ya estamos en Guadalajara otra vez. Entonces, con el mismo, una patrona que se llama El Moral, que era una belleza. El Moral, el apellido. Del Moral. El Moral. Y soy que me hablaba, nos ofrecen ahora el sistema de drenaje del pueblo Pues de él te La Barca. llevaba de Guadalajara, te llevaba a Colima y luego de venía para acá y te iba cumpliendo la chamba. Ahora nos ofrecen la barca, Jalisco. La barca. La barca. El único medio de transporte era el tren, chico. Está como La barca es también para el rumbo de por allá donde vivió mi mamá. la ¿no? barca es, Te dije que en la ciénaga de Chapala. Y esos lugares donde iban no tenían sistema de drenaje. Por ejemplo, Colima no tenía drenaje. No tenía Muy pobre. Muy pobre. José Tabiques y la barca prácticamente no tenía puras Los sépticos. pozos sépticos, pozos negros. ¿De ese qué año estamos hablando ya? 50 y tanto. 54, 55. Ok. Por ahí quiero apuntar. Quizá diciendo el salto de Guadalajara. No se me olvida exactamente qué. Entonces, nos fuimos a la barca, cuando vino yo todavía no fuimos familia. Nos íbamos los domingos en la noche, no, los lunes en la mañana, la barca, el tren. Y la estación estaba como a 3 kilómetros. Y de ahí el taxi. ¿Cuánto durabas? ¿Cuánto hacías de Guadalajara? Como una hora. ¿Cuánto estás Está cerquita, está cerca. Sí, hora y media, güey. Si es que pasaba si salía A tiempo. a tiempo. Y luego, ahí estuvimos haciendo el drenaje del pueblo de La Barca. Ahí te subís Pero un año. fíjate, ahí más o menos como un año. Fíjate, ahí aprende uno de la gente. Yo tuve ahí un muchacho de Cabo que se llamaba José Ramón Solís, y después él me estuvo acompañando en distintas partes de donde me fui, que es el papá de suegro de César Romeo, César que se llama. Sí, Romeo. La señora vende fianzas. Sí. Su papá es famoso. Este cuadro era totalmente rancheros, ¿no? Tenía una caligrafía así. Llevaba todos los. Él llevaba todos los destacos, Llevaba el control todo el avance, porque se les daba, se acostumbraba a darles tareas a los excavadores. Y yo nunca había visto, porque ahí es pura arcilla, pura arcilla. Palas de madera. Palas De madera, de pura madera. No, hay quien traía la pala común y corriente, pero había un cuadro que se llamaba Don Trinidad de Armada, que era una máquina excavadora. Y con pala de Y madera. con pala de madera, él traía su pala de madera. Y le echaba agua para que lubricara en la red. Como la nieve, ¿no? Que le tienes que poner agua a la
pisaran. Y para que despegara luego increíble, increíble. Y ahí también ahí también iba yo de todo. Con la experiencia que estabas agarrando. Entonces no había de que mi ayudante, mi auxiliar, y ahora, si no tienen 2 o 3 auxiliares, no. Y topógrafos, y eso. Yo era topógrafo, tenía unos de auxiliares que iba a este muchacho. Que traía su teodolito, Sí, mi teodolito, y tu nivel de fijo. y es estadal. Nivel de mano. Mi estadal ese de 4 metros. Sí, de ese bolsillo de 4 metros. metros. Hablando de estadaleros y de cadeneros y de baliceros, ahí en Guadalajara había un cuarto balicero que era una maravilla. Le encantaba el pon, pero cuando andaba bien me decía, cuando estábamos dándole, mire ingeniero, aquí me voy a poner y aquí va a ser. Aquí no me muevo. Y de aquí no me muevo. Y Pues ahí ahí era era todo. increíble, Sí, 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 muy bueno. increíble. Entonces, estuvimos ahí, nos la pasamos a toda madre en la barca. En la barca, Jalisco. Y luego Ya regresaron a Guadalajara otra vez. Ahí a él le siguieron. resulta de que Y llegaban ahí, rentaban su casa, sí, su rentábamos, departamento, bueno, campamento, rentaba una oficina. en Colima rentamos casa, pero me pagaban bastante bien. O sea, siempre te fue bien, así económicamente tenías buenas chambas. O sea, eras del mero Me mero. pagaban bastante bien. Entonces terminan ese proyecto en la barca y siguen en Guadalajara. Junto con el de la barca, Pero agarraron otro, el lago de Morel. lago de Moreno. Sí, esta, Sí, al otro lado. el otro lado de los Altos. Y no había carretera. Hasta San Luis, ya para el rumbo de San Luis Potosí. Entonces, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno. entonces me estaba 3 días en un lado Y otros 3 días en no. otro. Entonces tenías que ir a viajar. ¿En qué viajabas? Pero en pura brecha, en pura brecha. De la barca Allá, Lago de Moreno. al lago de ¿Cuánto tiempo hacías? hacía como 5 horas. ¿Y tú llevabas carro? Tenían Pues tenía un pick-up, un pick-up. pero solo, yo Ah, tú solo. solo. ¿Y dejabas a Lidia Y ahí? dejaba en Lidia o estaba en la barca, o estaba más bien en Lagos o Que sí era, ¿no? en Guadalajara. Pero, y cuando íbamos a Colima también, viajábamos solos. Y nunca pasó me nada. pasó nada. Nunca, eran puras brechas. Ahora que veo que fue Ahora ya haces los recorridos y lo haces en media hora. Una hora. una hora, la barca, fue 5 horas. Eran puras brechas. Pero estaban bien. Y luego, cuando estaba en Colima, cruzaba por la laguna de Zacualco, cuando estaba seca, era como una pista. Cuando nos levantas. Y allí en Lagos también me tocó una zona de pura, Ahí también fuiste a alcantarillas. sí, de pura como pizarra, como laja, demasiado dificilísimo para trabajar. Pues eso es agarrando una experiencia en todo ese ramo de la agua potable y alcantarilla. ¿Agua potable también o más bien alcantarillas también? No más bien alcanzar. Alcantarillas. Sí, agarramos experiencia. Mucha experiencia, o sea,